cuya fuente de entrada son los otros especialistas que les demandan pruebas, la solicitud radiológica, y cuyo punto de salida, cuyo producto final es el informe radiológico. Y su gestión es completamente diferente de los otros tipos de servicios que lo que hacen es que reciben al paciente, lo ingresan, lo ven en consulta, lo tratan y el producto final, su entrada es el paciente y el producto final es el paciente tratado. Esos son los servicios finales. Existen también servicios como cardiología, como endoscopias, como digestivo, que son servicios intermedios finales, son servicios que reciben pacientes, los tratan y acaban con el paciente tratado, con el proceso asistencial o la enfermedad tratada, y también reciben peticiones de endoscopias, peticiones de ecocardiografías y devuelven informes. Son servicios intermedios finales. Nosotros, los radiólogos intervencionistas, la evolución en general y lo que recomiendan nuestras sociedades es este modelo, como servicios finales o intermedio finales, integrados en radiología. Esto nos lleva a los modelos de trabajo que conocéis y que existen. El modelo que llamaríamos tipo línea de producción, que es el que se da en todos los servicios de radiología. El cometido es hacer el mayor número de informes posible y se nos mide por eso, tantas resonancias hechas, tantas ecografías hechas, unidades de valor relativo, lo que todos conocéis. Y en radiología intervencionista nos miden exactamente igual que en el resto del servicio de radiología. ¿Cuántos procedimientos de biopsias? ¿Cuántos están los típicos registros? Que nos aleja del modelo realmente clínico del resto de los servicios clínicos del hospital. El modelo clínico que quiere la radiología es el modelo tipo consultoría, al que se acercan a través de los comités, donde es cierto que los radiólogos cada vez tenemos un papel más preponderante en las decisiones que se toman en comités transversales y multidisciplinarios, y que yo creo que es un modelo del todo deseable y que funciona, que yo sepa, en la mayoría de hospitales, hacia donde se va. Es un modelo con participación realmente y protagonismo asistencial de principio a fin por parte de los radiólogos. Y luego hay un modelo clínico en el que nos involucramos realmente de forma activa, antes del procedimiento, en la recepción, en la valoración del paciente y en el seguimiento. Y este es el modelo que implica la consulta, la hospitalización, etcétera. Este es el modelo que, como veis bajo, según los papers de CIRSE, en el que está una compañera nuestra que conocéis todos, que es Esther Boullosa, que ha participado en la elaboración, o el modelo de SIR, todos hablan de ese flujo de proceso desde la recepción del paciente, la valoración, etcétera, en sus diversas formas. Tenéis los papers y son las recomendaciones actualmente de manejo en las unidades o en los servicios, ojalá, de radiología intervencionista. ¿Los pacientes de dónde proceden? Pues básicamente la mayoría de servicios creo que proceden del propio hospital y de los servicios de especialidades, con aquel modelo que hemos dicho de línea de producción o el modelo de radiología tradicional de servicio intermedio. Los especialistas nos piden una prueba, nos traen un volante o a través del sistema informático y nosotros devolvemos un informe y el paciente a ellos. Los médicos de atención primaria también son una fuente de pacientes y los pacientes directamente pueden acudir a nosotros. Y por eso el modelo clásico que hay en todos los hospitales, que es el que veis a la izquierda, que es médico de atención primaria, envía especialista, el especialista, que no somos nosotros, ve al paciente y te lo envía a ti para que le hagas un drenaje, un absceso, un drenaje biliar, lo que sea, y tú se lo devuelves. Se puede ampliar, y de hecho así lo hicimos y lo hemos hecho nosotros, con recepción directa de pacientes de los especialistas y devolución tratados, pero con ingreso y asunción del paciente, al médico de atención primaria y apertura también directamente a los pacientes, que muchos lo estamos haciendo. Esto es importante, esto nos hace que el paciente nos perciba como un servicio, como cualquiera de los otros servicios que le están tratando. No somos distintos, tiene un médico de referencia al que puede acudir, genera confianza. Y luego el seguimiento. No hay nadie mejor que nosotros para seguir los procedimientos que nosotros hacemos. Nosotros conocemos lo que hemos hecho y eso nos da una relación necesaria y especial con el paciente. Nadie se imagina a un cirujano que recibe un papel, que está en quirófano todo el día, que recibe un papel que le dice haga una apendicectomía con incisión de McBurney o laparoscópica. Bueno, dirá, no señor, mándeme el paciente, lo voy a valorar, lo veré en consulta y a lo mejor no le hago la apendicectomía, le pongo tratamiento antibiótico, lo ingreso. Esa es la diferencia. Pero todo esto tiene su precio, necesita de recursos humanos, que hay que medirlos, hay que justificarlos y para eso está la gestión. Necesitamos ayuda, proveedores intermedios, enfermería, otros médicos también, de las UCSIs, de las unidades sin ingreso, de urgencias. Y necesitamos sobre todo tiempo y espacio, y eso hay que medirlo.
Hay que generar unos flujos para definir una consulta, unos flujos de citación, como el resto de servicios hacen. Hay que llamar a los pacientes, hay que ver las propuestas, hay que citarlos en horas, hay que asignar primeras visitas, visitas de seguimiento, etcétera. Necesitamos un personal auxiliar para funcionar en la consulta y necesitamos también enfermería, si hay que realizar curas, si hay que realizar cualquier maniobra de enfermería. Y necesitamos un espacio, una sala de espera y un espacio para la consulta. La consulta debe estar bien señalizada, identificada por los pacientes. Lo ideal para nosotros, que hemos probado todo, es podéis estar en consultas externas con el resto de hospitales o en el servicio de radiología, que nos es más cómodo y más inmediato, donde podemos disponer de nuestros estetoscopios naturales, que son los ecógrafos, con Doppler, y que es más sencillo tenerlo ahí, a pie de paciente. Una camilla para poder explorar el paciente, espacio suficiente también, los sistemas de información para acceder a los programas de consultas y luego pues toda una serie de documentos, consentimiento informado, analíticas, documentos para informar a los pacientes, dibujos, cualquier cosa que os ayude. ¿Y qué trabajo hacemos? Pues el que se hace en cualquier consulta. En la consulta hay que valorar al paciente, elaborar una historia clínica con antecedentes, con exploración física, con todo. Se puede hacer pruebas complementarias si las tenemos disponibles, una ecografía. Tenemos cerca el resto del servicio de radiología, podemos hacer exploraciones con más ventaja que otros servicios. Y le podemos explicar y plantear al paciente las opciones de tratamiento posibles y la posibilidad de consultar a otros especialistas en el hospital. Y todo eso debe quedar muy claro y recogido en un consentimiento informado adecuadamente cumplimentado. Y tenemos que solicitar todas las pruebas pertinentes de preoperatorio, analíticas, la PCR, el COVID, ahora todo, y incluirlos en nuestra lista de espera y programarlos. La otra parte es la hospitalización, que también requiere sus flujos de procesos y requieren una programación, una citación de los pacientes que van a ingresar, la preparación de los ingresos. Nosotros asignamos personal de enfermería porque es el que mejor conoce nuestros procedimientos, conoce la enfermedad, los procesos que realizamos y hablan con los pacientes, les preguntan por la anticoagulación y preparan para la citación. Hay que preparar también las visitas a anestesia, la preanestesia, las consultas, el electrocardiograma, todo. Conlleva una serie de trabajo importante. Y luego tener camas, hay dos modelos. Utilizar camas de otros servicios, con lo cual la gestión pasa por los otros servicios y la perdemos y no somos visibles, o tener nuestras propias camas. Nosotros tenemos camas propias, ingresamos a los pacientes y lo ideal además es que estén siempre fijas, que la enfermería sea la misma, porque conocerá a vuestros pacientes, conocerá las complicaciones, sabrá hacer una compresión, sabrá qué problemas hay después de un sistema de cierre y sabrá manejar catéteres, purgarlos, etcétera. Ellos llamarán. Aparte de esto, hay otros flujos de procesos con pacientes a través de las UCSIs, de las UTSIs, y es importante tener unas salas de preparación de pacientes, también nosotros las tenemos a la entrada de nuestras salas de angiografía, con enfermería, con un espacio también para hacer extracciones a los pacientes y con sillones para los pacientes ambulatorios, para que puedan quedarse un rato, y con espacio para camas, donde se puede hacer la preparación previa a la entrada, si no llevan vía, etcétera, y a la salida para que puedan estar monitorizados por enfermería, donde hayan tomas de oxígeno, donde el anestesista los pueda valorar antes de entrar a nuestra sala de intervencionismo, etcétera. Y que nos pueda servir un poco de buffer, de comodín entre la planta o entre las diferentes unidades de hospitalización. No es fácil, tenemos pacientes ingresados, tenemos que pautar medicación y hay que saber y conocer protocolos médicos. Esto no es complicado. Yo, como broma y desde el cariño que les tengo, os digo que si un traumatólogo maneja una planta, la puede manejar cualquiera. La medicación en planta, evidentemente, hay que conocerla y os ayudaremos en esto y estamos acabando, que lo tendremos en breve, en brevísimo, un libro de manejo médico básico para radiólogos intervencionistas. No es para dummies, es para radiólogos intervencionistas y con ese pues podréis manejar la mayoría de situaciones que os vais a encontrar en una consulta con nuestras enfermedades que manejamos habitualmente y en una planta. Las complicaciones debemos manejarlas, debemos saber acudir al resto de nuestros compañeros con interconsultas como lo hacen ellos, es decir, funcionar igual que el resto de la gente y apoyarnos en nuestros residentes que tienen mucho que aprender en cuanto a manejo clínico. Sesiones, discutiendo y revisando lo que se ha visto en las consultas, los casos. Nosotros tenemos una estructura de sesión clínica diaria que creo que es interesantísima y que es muy importante, una sesión transversal con el resto de los servicios, a cabo,
y integración en comités y una sesión departamental también con los 2 hospitales del departamento, el PESET y el Arnau. Nos conectamos, compartimos casos y repartimos patología. Y luego, servicios pequeños, tenéis que funcionar haciéndolo todo, y en servicios grandes, igual que en los servicios quirúrgicos, especializar y poner líderes en cada uno de los procesos que se integren en los diferentes comités. Yo creo que hay una radiología diagnóstica y una radiología terapéutica, con una gestión totalmente diferente, con un perfil totalmente diferente, que se puede vivir perfectamente juntos, que podemos funcionar como servicios con sistemas de gestión completamente diferentes, integrados en áreas de imagen médica, en unidades como unidades funcionales, etcétera. Y bueno, no me extiendo más. Muchas gracias.